Ok, muy buenas tardes compañeros y compañeras y distinguida profesora. Nosotros somos el grupo número 3 de la asignatura didáctica general. En el día de hoy nos toca hablar sobre el aprendizaje. Los temas van a ser presentados por Pamela, Aura, Altagracia, Aguilda, Ana Isabel, Esmireini, José Manuel, Rosanna, Smarling y quien les habla, Alma. Algunos de nuestros compañeros no van a poder presentar la cámara debido a algunos problemas de conexión o problemas con el dispositivo, pero esperamos que la presentación sea de su agrado. Sin más preámbulo, los dejo con mi compañera Pamela. Buenas tardes, yo les estaré hablando sobre cómo aprende el ser humano. El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifica y adquiere habilidades a través de conocimiento, conducta y factores. Esto como resultado del estudio, la experiencia, la introducción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías de aprendizaje. Es una de las funciones mentales más importantes en los humanos y los animales, y sistema artificial. En él intervienen diversos factores que van desde el medio en el cual se desenvuelve el ser humano, así como los valores y principios que aprenden en la familia. Hasta aquí mi parte, lo dejo con mi compañera que le estará dando continuación al tema. Buenas tardes, mi nombre es Aura y le estaré hablando sobre el aprendizaje en el ser humano. El aprendizaje es toda aquella experiencia que da como resultado un conocimiento. El aprendizaje se desarrolla inicialmente como un proceso dinámico y continuo. Es en la sociedad donde el sujeto aprende la mayor parte de conocimiento. Es necesario aclarar que el sujeto no es un agente positivo en el proceso. Ahora bien, enfocándonos en otros aspectos del aprendizaje del ser humano, una de sus bases está permeada en la interacción constante del sujeto con sus entornos logrado a través de los sentidos. El sentido, que es un medio por el cual ingresa parte de la información y conocimiento que proviene de este, como el de gustar y el oír, entre otras, permiten que el sujeto adquiera nuevos conocimientos. Hasta aquí es mi parte. Espero que le haya gustado y lo dejo con mi compañera. Muy buenas tardes, mi nombre es Altagracia. Yo le estaré hablando cómo aprende el ser humano. El aprendizaje humano consiste en adquirir y comprender y finalmente aplicar una información que no ha sido enseñada. Es decir, cuando aprendemos, nos adaptamos a la exigencia de contexto que no demanda. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la vida del ser humano. Hasta aquí en mi exposición, lo dejo con mi compañera. Muy buenas tardes. Mi tema es el racionalismo. El racionalismo se desarrolla en Europa continental durante los siglos XVII y XVIII. Tradicionalmente se considera que comienza con René Descartes y su expresión: piensa por lo tanto éxito. Descartes decía que la geometría representaba el ideal de toda la ciencia y también de la filosofía. Descartes aseguraba que todo por medio de la razón se podría descubrir ciertas verdades universales, contrario en su totalidad a la idea que manejaba el movimiento espiritual. A partir de aquellas verdades es posible deducir el resto del conocimiento de la filosofía. Este tipo de racionalismo fue desarrollado por otro filósofo europeo, como el neerlandés Baruch. Hasta aquí mi parte.
Muy bien, mi nombre es Alma Díaz y voy a continuar hablando sobre algunos conceptos básicos del aprendizaje. El concepto del cual les voy a hablar es el asociacionismo. Esto empezó como una corriente de la psicología, fue hecha por John Locke, el cual fue un filósofo y médico inglés, considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. El asociacionismo es el paradigma que sirve de justificación teórica a las técnicas asociativas, basándose en el postulado, defendiendo por esta corriente psicológica de que la asociación es el mecanismo que explica cualquier actividad del ser humano. Los defensores de las técnicas asociativas sugieren una serie de procedimientos de tipo asociativo a fin de poner en práctica un comportamiento creativo. El asociacionismo luego pasó al contexto de la educación social y luego de pasar al contexto de la educación social también se fue aplicando en el aprendizaje. Las personas que aplicaron el concepto del asociacionismo en el aprendizaje fueron John Stuart Mill, y David Hartley. Estos se basaron en las aportaciones aristotélicas y de numerosos filósofos, como ya les mencioné a Locke, y del filósofo Hume. Esta teoría se desarrolló por el filósofo David Hartley y por John Stuart Mill, que consiste en 6 teorías sobre el aprendizaje. Estos postularon que toda conciencia es consecuencia de la combinación de los estímulos y elementos captados mediante los sentidos. Los procesos del aprendizaje asociativo fueron estudiados por primera vez por la psicología conductista, ya que el asociacionismo dio lugar al conductismo, y esta disciplina se centraba en tratar de comprender nuestra conducta, dejando de lado el contenido de nuestra mente. Entre las teorías del asociacionismo está la ley de contigüidad. Dice que 2 sucesos o estímulos son asociados cuando ocurren de manera muy próxima en el tiempo y en el espacio, pero ya luego esta teoría fue descartada, ya que ciertos científicos y psicólogos fueron estudiándola más a fondo y decían que el tiempo y el espacio no eran necesarios para que esto se diera a cabo. Luego está la ley de la semejanza, que es cuando 2 estímulos activan representaciones mentales parecidas o tienen características comunes, que es mucho más probable que sean vinculados entre sí a partir de dicha semejanza. Está la ley del contraste, que 2 estímulos también se verán asociados si son completamente contrarios, debido a que se percibe la existencia de un contraste en la misma cualidad de estimular. En la ley número 4 tenemos la ley de la frecuencia, que son las vinculaciones entre los sucesos que más se repiten, que tienden a ser almacenadas con mayor frecuencia, fortaleciéndose la asociación entre dichos sucesos o estímulos. Está la ley de la recencia, que es la ley más reciente y la que menos se distancia temporalmente hablando, y hay entre ambos estímulos, mientras más fuerte será el vínculo que se establezca entre ellos, menos será la distancia temporal. Está luego la ley del efecto, que es la última teoría. Dice, según dicha ley, las respuestas realizadas por un sujeto que mantenga relaciones de contigüidad con consecuencias reforzantes serán asociadas con una gran fuerza al estímulo original que produjo dicha respuesta. El filósofo Iván Pavlov realizó unos experimentos teniendo en cuenta estas leyes y también teniendo en cuenta los tipos de aprendizaje asociativo, que son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Iván Pavlov realizó ciertos experimentos con el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico dice que el individuo relaciona un estímulo que en principio no le provoca una respuesta con otro que sí lo hace, a menudo de manera no intencionada. ¿Qué hizo Iván Pavlov? Él
tomó un perro y una campanita, que en esta imagen dice diapasón. Primero, al principio, antes del condicionamiento, el perro veía la comida y producía salivación. La comida es el estímulo incondicionado y la salivación es la respuesta incondicionada. Luego, utilizó la campana. Cuando el perro veía la campana, no tenía salivación, y la campana sería el estímulo neutral y la salivación la respuesta no condicionada. Luego de un tiempo que él fue entrenando al perro utilizando la campana, él agitaba la campana cada vez que le iba a dar, cada vez que iba a alimentar al perro, y ya el perro iba relacionando o asociando la campana con que le iban a dar comida. Durante el condicionamiento, la campana más la comida era el experimento. Este era como el estímulo incondicionado, el estímulo condicionado, y luego la salivación es la respuesta incondicionada. Y ya después del condicionamiento tenemos que cada vez que el perrito veía la campana, él empezaba a salivar porque ya sabía que Iván le iba a propiciar comida cuando él veía que Iván sonaba la campana. También está el condicionamiento operante, que este es cuando el individuo aumenta o disminuye sus probabilidades de llevar a cabo un condicionamiento concreto en función de si recibe refuerzos o castigos cuando lo ejecuta. Esto normalmente se llevó a cabo en un experimento con una rata que cada vez que hacía algo que tocaba algo que no fuese algo que él debía hacer, entonces se le daba como un pequeño shock eléctrico, y ya con eso la rata iba asociando que ya no debía ir a ese lado, no debía tocar eso, porque si no recibía ese shock. Entonces este es el tipo de castigo que menciona el condicionamiento operante. Ahora bien, tenemos algunas ventajas del aprendizaje asociativo. Se puede poner en práctica desde muy temprana edad. Es uno de los métodos más sencillos para educar. Normalmente este método se utiliza mucho en los niños cuando uno les quiere enseñar algo, y normalmente también se utiliza en las escuelas. Ayuda a los infantes a desarrollar buenos hábitos y se pueden aplicar en diversos ámbitos, no solo en el académico. Y hasta aquí llega mi parte de la exposición. Ahora los dejo con mi compañera Ana Isabel, que les va a estar hablando sobre el otro concepto del aprendizaje, el cual es el constructivismo. Buenas tardes, mi nombre es Ana Isabel, como mi compañera dijo, yo le voy a hablar del constructivismo. El constructivismo es una corriente pedagógica que brinda las herramientas al alumno para que sea capaz de construir su propio conocimiento, resultado de las experiencias anteriores obtenidas en el medio que le rodea. Es decir, el alumno interpreta la información, las conductas, las actividades o las habilidades adquiridas previamente para lograr un aprendizaje significativo, que surge al descubrir de su motivación y compromiso por aprender. ¿Cómo funciona el constructivismo? En este modelo, cada alumno es responsable de su proceso educativo. Sin embargo, el profesor crea las condiciones óptimas y se convierte en un facilitador que lo orienta de forma progresiva durante este proceso. Hasta aquí es mi posición, la dejo con mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Esmireini y yo le voy a estar hablando sobre lo que es el aprendizaje social. Es aquel que se produce en contacto con los demás y el entorno. En la interacción que se produce entre el aprendiz y el entorno reside un gran potencial de aprendizaje, que si además confluye con los otros individuos, puede originar un tipo de aprendizaje mucho más consistente,
La idea del aprendizaje social puede explicarse por el hecho de la existencia de una sociedad en la que conviven varios individuos juntos, que comparten experiencias y vivencias diarias bajo unas determinaciones contextuales concretas. De la misma forma que los individuos se influyen mutuamente, estos quedan influenciados por su entorno. La mayor parte de la conducta de los seres humanos son aprendidas básicamente a través de procesos sociales, concretamente mediante la observación e imitación. Dentro de una dinámica de interacción social, consideremos pues algunos de estos aspectos. Es cuanto, lo dejo con mi compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es José Manuel, yo estaré hablando del aprendizaje social. El aprendizaje social es cuando uno cada día que pasa, uno adquiere nuevo conocimiento y adquiere buena disciplina. Uno a través de la observación, uno puede aprender, uno también haciendo, aprendiendo, pero no obstante, uno cuando se relaciona con la persona, uno adquiere nuevo conocimiento, uno aprende, uno de y otro de mí, aprendizaje cooperativo y aprendizaje cooperativo cuando otros participen en algún trabajo, como vamos a decir en la escuela, lo ponen en equipo, así para que todo el mundo vaya aportando un granito de arena. Que de mi posición lo dejo con mi compañera. Buenas tardes, yo le voy a hablar sobre críticas y aportes de las principales corrientes sobre el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso completo que se realiza en cada momento del día. Por esta razón, el aprendizaje pasa la mayoría del tiempo totalmente desapercibido, ya que la persona no lo considera aprendizaje a las acciones más simples y comunes, que si bien no son las más revelantes de nuestras vidas, nos enseñan muchas cosas que en el futuro nos serán para gran ayuda. Se sabe también que el aprendizaje es una recopilación de datos o información sobre cualquier tema y que está recopilando de datos, puedes hacer efecto anteriormente o exteriormente, sea la persona consciente o no. Estos datos pueden adquirir individualmente o grupalmente. Un recorrido por la teoría de Piaget permite a cualquier profesor conocer cómo evoluciona la mente del alumno. La idea central de la teoría de Piaget es que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino que el producto de una interrelación construye su conocimiento a medida que interactúa con la realidad. Esta construcción se realiza mediante varios procesos, entre ellos la asimilación y la acomodaciones, la asimilización. El individuo incorpora la nueva información haciéndola de su parte de conocimiento, aunque no quiere decir necesariamente que la integre con la información ya que posee. El proceso de equilibración presente en el aprendizaje tiene como factor predominante un interjuego constante entre asimilización y acomodación. Hasta aquí mi parte. Mi nombre es Esmablin Clarivera Costa Rosario. Yo le estaré hablando sobre las críticas
y aportes de las principales corrientes sobre el aprendizaje. Los seres humanos y el resto de las especies tenemos formas diferentes de aprender dentro del ámbito en que nos desarrollamos. Mayormente, en especial nosotros, tenemos la capacidad de aprender no solo a realizar tareas, sino que además a explotar nuestros entornos y teorizar lo que podemos intervenir. El desarrollo de cómo aprendemos y cómo funciona el aprendizaje se ha venido estudiando a lo largo de los años, aplicándose en diferentes teorías que explican cómo funciona nuestra mente. También cómo funciona nuestro entorno y los procesos que aplicamos para aprender. Algunas teorías surgieron para explicar fenómenos puntuales de lo que es el aprendizaje. Otras están derivadas de teorías principales y en otras se establece una contraposición. El aprendizaje es un proceso que, aunque parezca estático, siempre está en constante movimiento. Hasta aquí fue mi exposición. Muy bien, ya para culminar con esta presentación, vamos a leer una frase que tenemos aquí. Dice, en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Esa frase fue por Eric Hoffer, quien fue un filósofo estadounidense. Muchas gracias por su atención.